La académica estadounidense Claudia Goldin recibió el Premio Nobel de Economía y es el tema de la columna justamente de análisis económico de hoy, que nos saca de los temas de actualidad, de la coyuntura local que habitualmente seguimos, con mucho interés por cierto, y nos pone a mirar, por ejemplo, la brecha de género a nivel del acceso al trabajo, del salario. De eso, Germán de Agosto, a continuación. ¿Cómo anda, Germán? ¿Cómo andas, Tincho? De hecho, es algo que nos saca la coyuntura, pero si te fijas, el domingo en el debate, Milei señaló que si hubiera una brecha salarial, las empresas estarían llenas de mujeres. Eso pasó en el segundo debate presidencial. Domingo de noche, 12 horas después, Premio Nobel Claudia Goldin, tercera economista en ganar el Premio Nobel. La primera fue Ostrom en el 2009, pero lo ganó con un hombre, y en el 2019 lo ganó Esther Duflo con dos hombres, uno de los cuales era su marido. Así que es la primera persona, la primera mujer en ganar solamente ella el Premio Nobel, y de hecho fue la primera mujer en obtener un puesto permanente en la Universidad de Harvard en los 90, y acá lo que le reconocen justamente es una mezcla de un trabajo de historia económica, justo con técnicas más modernas en particular, porque lo que hizo fue construyó un relato básicamente de 200 años, 2 siglos de historia para entender cómo las circunstancias han ido cambiando en las sociedades, dado que en un plazo tan relevante de tiempo tenés cambios sociales, económicos, culturales, institucionales, de parámetros, de un montón de cosas cambian, ¿sí? Y básicamente entender cuál es el rol que ha tenido la mujer en su vínculo con el mercado laboral es lo que hoy le reconocen, en particular el trabajo de detective, como ella misma se define, es decir, la arqueología forense de buscar datos, porque tenés que limpiar. Imagínate lo que son los censos 200 años atrás. Por ejemplo, las mujeres, con independencia de si estaban empleadas o no, eran catalogadas como wife, es decir, como esposas. Claro. Entonces, tuvo que hacer una limpieza de sesgos de todos los censos y registros públicos 200 años para atrás, justamente para aportar hoy esta visión y para entender cómo de alguna manera podemos abordar hacia el futuro las brechas que se generan en el marco de la participación laboral, como también en lo que tiene que ver con los salarios, ¿sí? Es un trabajo que aparte abarca en esos 200 años miradas a sociedades que fueron cambiando en términos productivos, desde lo agrícola a lo industrial, llegando a los servicios, por ejemplo. Totalmente. Mira, si ahora vamos a la siguiente placa, lo que tenemos es que la sabiduría convencional o la idea era que con el aumento del desarrollo, con el aumento de la riqueza, con el aumento del crecimiento de los países, las brechas de género en el mercado laboral se cerraban. Es decir, podés contar de alguna manera con que solamente el crecimiento te va a reducir las brechas por sí mismo, ¿sí? Pero justamente acá lo que tenemos es que si eso fuera cierto, la riqueza aumentó en el mundo, entonces la participación de las mujeres, que es lo que estamos viendo graficado, tendría que haber aumentado linealmente. Sin embargo, fíjate que tiene justamente una evolución en forma de U. Sí. En este eje lo que estamos viendo justamente es la participación de las mujeres en el mercado de trabajo. Y acá estamos viendo los 200 años de historia que justamente releva la investigación, las investigaciones sucesivas de nuestra protagonista. Se toca el fondo de la U en el entorno del 1900. Exacto, vos venías de una sociedad agrícola donde la producción era más familiar, donde era más fácil compatibilizar trabajos vinculados al hogar con trabajos vinculados a la producción, ¿sí? A medida que la sociedad se transforma en una sociedad más industrial y la producción familiar gira hacia las fábricas, eso genera una división del trabajo en detrimento de las mujeres, que tienen más dificultades para conciliar ese proceso, y eso es lo que nos lleva hasta el fondo de la U. Sin embargo, justamente después, en el tránsito de una sociedad industrial a una sociedad de servicios, Siglo XX, en particular a raíz de lo que son el cambio tecnológico, de lo que son algunos parámetros que fueron cambiando, pero en particular de lo que tiene que ver con la expansión de la educación y con el aumento de los trabajos administrativos vinculados a los servicios, la participación de las mujeres comienza a volver a aumentar, ¿sí? Entonces acá tenemos uno de los factores que ella estudia, que es la expansión de la educación, ¿sí? Por otro lado, si vamos un pasito más en la siguiente placa, tenemos que esos cambios han operado de forma lenta, porque justamente acá parte del corazón de su investigación tiene que ver con las expectativas, ¿sí? ¿Cómo es eso? A ver. Y si vos sos una mujer, ¿sí?, joven, parada en el comienzos del siglo XX, ¿sí?, vos te vas a formar tus expectativas en función de lo que viste hacia atrás. Por ejemplo, lo que fue la trayectoria de tu madre. Y en función de esas expectativas hacia el futuro, que es incierto, vas a tomar decisiones en el presente. Es decir, de cuánto voy a trabajar, qué carrera voy a tener o si voy a estudiar o no, ¿sí? Pero después, eso a medida que va avanzando, ¿sí?, no necesariamente esas expectativas de que tu trayectoria va a ser la que tuvo tu madre, se terminan materializando justamente por todos estos cambios que están operando en esa sociedad, ¿sí? Por ejemplo, en los grupos de pares. Exacto. Entonces, cuando vos tenés 20 años más, ¿sí?,
las oportunidades laborales que vos tenés van a estar atadas a las decisiones que tomaste hace 20 años en función de tu carrera o de la educación, que las tomaste sobre unas expectativas que formaste en relación a lo que fue la historia de tu madre o de las generaciones anteriores y no de lo que termina siendo tu realidad. Por eso operan tan lento, porque las expectativas juegan un rol sumamente relevante. Por ejemplo, entre los 60 y los 70, los años 70 y 70, el porcentaje de mujeres jóvenes de 20 años que esperaba estar empleada a los 35 años pasó de 35% a 80%. ¿Sí? Es decir, hay un cambio en las expectativas que se termina de alinear justamente en la década de los 70, producto del tercer cambio, que es también una investigación rupturista de ella, que es, si vamos a la siguiente, lo que tenemos es la introducción de la píldora anticonceptiva. Básicamente ella también estudia el rol que tuvo la píldora anticonceptiva justamente a la hora de ir aumentando en lo que tiene que ver con la U, en el sentido que tenés más control sobre la fertilidad, tenés más autonomía, tenés más poder sobre tus decisiones de carrera, de futuro, más certeza, y en particular tus expectativas están más alineadas, porque ya no dependen tanto de lo que pasó hacia atrás, claro, sino justamente de la previsibilidad que te puede dar tener un método anticonceptivo que podés usar independientemente, ¿sí? Y eso naturalmente se tradujo en un diferimiento de las decisiones de casamiento, diferimiento de las decisiones de maternidad y naturalmente también en las decisiones de estudio y en las decisiones de comenzar una carrera. Y ahí es como vamos llegando al final de la U, donde la participación de las mujeres en el mercado laboral también aumenta, ¿sí? Más trabajo de mujeres. ¿Qué pasa con el salario? Sin embargo, a pesar de que se redujeron las brechas en lo que tiene que ver con la participación laboral, si vamos a la siguiente placa, cuando vemos los datos ahora, lo que tenemos es que la brecha salarial persiste con independencia de lo que señaló Milei en el debate. Y acá lo ves bien, ¿sí? Fíjate la trayectoria. Cuando comienzan, esto acá tenés el salario y el tiempo en el eje de abajo, ¿sí? Las trayectorias empiezan similares, pero justamente cambian por lo que ella llama la penalización por maternidad y los trabajos codiciosos. Es decir, ella investiga que en la historia hay un cambio relevante que tiene que ver con la forma en cómo se pagaban y cómo eran los contratos laborales antes. En la época más industrial yo te pagaba por trabajo terminado, tantas camisas cosidas, por ejemplo. Pero después eso cambia y te pago por mes, ¿sí? Por un periodo de tiempo. Y ahí naturalmente las expectativas que juegan no son las de las mujeres que deciden sobre su futuro, sino son las de los empleadores que justamente toman sus decisiones basándose en la suposición de que las mujeres van a interrumpir su trayectoria, justamente que es donde está marcado ahí, viste que ahí se empieza a pesar la penalidad por maternidad, claro, que es un salario que se reduce al primer hijo y que después persistentemente queda por debajo, ¿sí? Y eso tiene que ver naturalmente con el tema de las expectativas de los empleadores. Ella les llama trabajos codiciosos a los trabajos que te pedían que estés 24 horas los 7 días a la semana. Entonces castigan los empleadores de alguna manera, ¿sí? La flexibilidad que puede necesitar una mujer para compatibilizar el resto de las tareas y justamente premian a los hombres disponibles para esa función de 24/7. ¿Sí? Entonces lo que tenés, por ejemplo, cuando vos mirás esto de las brechas y los sesgos que tienen, en los 80, ¿sí? La cantidad de mujeres que había en las orquestas sinfónicas de Estados Unidos aumentó de forma significativa. ¿Sabes por qué motivo? A ver. Porque básicamente las audiciones se empezaron a hacer a ciegas, es decir, se ponía una sábana, entonces vos no veías quién tocaba el instrumento y eso eliminó justamente los sesgos que surgen de las expectativas de los empleadores en torno a la trayectoria interrumpida de las mujeres por la maternidad. Claro. Y para cerrar tenés acá una investigación de economista uruguaya, Martina Querejeta, en 2020, que estima que esa penalización, es decir, le ponemos dato a esa brecha que se genera ahí, sí, es en los 10 años después del nacimiento del primer hijo, el salario de las madres es 42% menor respecto a la situación prematernidad. Y el primer año es 19% menor. Pero después va aumentando eso. Va aumentando porque la penalización va aumentando gradualmente. ¿Sí? El primer año es 19%, es decir, tu salario es 19% más bajo de la situación prematernidad. Ese efecto se va acumulando al punto que 10 años después del primer hijo, el salario de las madres es 42% más bajo en relación a la situación prematernidad. Interesante porque habla de la brecha salarial, también en un momento hablamos de algo previo, la brecha en el acceso a las oportunidades, pero también pone lupa en los motivos que hay por detrás de esa penalización y esto de la maternidad y cómo se va sumando es particularmente y cosas que ahora uno piensa que son justamente sabiduría convencional, ¿de dónde vienen? Bueno, vienen de la investigación titánica de esta mujer que estuvo reconstruyendo 200 años de censos y de historia. Gracias.